Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos a esta nueva clase de la Diplomatura de Acné, Rosácea y Estados Relacionados. Bueno, hoy vamos a tener el inmenso placer de escuchar una clase de acné en la mujer adulta y tratamiento hormonal que la va a dar la doctora Giselle Claros. Bueno, la doctora Claros es especialista en medicina interna y especialista en dermatología del Hospital de Clínicas de Buenos Aires. Es coordinadora del grupo de Exposoma y miembro del grupo de acné de la Sociedad Argentina de Dermatología. Es investigadora en varios estudios de dermocosmética, directora médica de la Skin Alliance, speaker en varios cursos nacionales e internacionales, y bueno, de un currículum realmente muy amplio. Así que bueno, bienvenida Giselle, muchas gracias por tu tiempo y te escuchamos. Muchísimas gracias por la invitación a los directores y a las secretarias. Un placer estar con todos ustedes. Y bueno, buenas tardes a todo lo que es Latinoamérica y buenas noches a lo que es España. Y vamos a dar con la presentación. Estamos viendo Ya estás mi compu, compartiendo, sí. ¿no? Sí, Listo, genial. Ahí estamos con mi presentación. ¿Se ve bien? perfecto, sí. Bueno, bueno, un placer, la verdad. Y la verdad que este tema a mí me apasiona, he investigado un montón y la verdad que en el consultorio veo un montón de pacientes con acné de la mujer adulta. Y bueno, les voy mostrando lo que es la parte de evidencia científica más también mi experiencia práctica. Y bueno, el acné femenino del adulto es importante que tengamos el concepto que es a partir de los 25 años y se divide en dos tipos de acné frecuentemente, que es el persistente, que es aquellas pacientes que vienen ya con su acné de la adolescencia y nunca lo resolvieron y persiste en los 25 o más. Después tenemos el acné también tardío, que es un acné que aparece de los 25 años en adelante. Y algunos autores, que me parece importante mencionarlo, también definen al acné recurrente. Y este es el acné que fue una paciente que recibió tratamiento, su acné estuvo silente y después de sus 25 años aparece nuevamente el acné. Muchas veces y muchos autores consideran este acné asociado mucho al uso de anticonceptivos. Esa paciente que estuvo mucho tiempo usando anticonceptivos suspende y aparece nuevamente el acné. La localización más frecuente siempre, recuerden que va a ser tercio inferior, igual le voy a ir contando características específicas de acuerdo a qué tipo de acné tenga mi mujer con acné del adulto, ¿no? Y recuerden que tienen una paciente con una piel extremadamente sensible, entonces va a ser importante después a nivel de la evaluación del tratamiento que vamos a darle a nuestra paciente. Y hay una información importante y que creo que todos nosotros los vemos en el consultorio. Vieron que cada vez más vemos pacientes con acné femenino del adulto. Y esto es un estudio muy lindo que se hizo en Colombia, en donde nos muestra, ven como ven, la curva ascendente en estos últimos 5 años, y esto sigue y sigue y sigue, y lo vimos actualmente en el 2026, ¿no? Que esta curva cada vez es más ascendente, cada vez vemos más número de casos nuevos de mujer con acné del adulto. Y vamos a investigar cuáles son las causas. Y los que consideraron fueron el aumento de anticonceptivos de primera y segunda generación, que vemos bastantes, más con el DIU, el Mirena, con levonorgestrel, dietas ricas en azúcares, obesidad, aumento de peso y estrés. Y también hay un estudio muy lindo, liderado por la doctora Kaminsky, que fue analizado en 21 países, participaron de este estudio, con un N bastante grande, que fue casi de 1.400 pacientes, y estuvo Latinoamérica más Península Ibérica. ¿Y que ellos qué vieron? ¿Vieron esta mujer que nos pasa actualmente tan protagónica a nivel laboral, tan empoderada? Pero ¿qué pasa? Mucha exposición laboral, mayor preocupación por su imagen, por supuesto un estrés importante, mucho uso de maquillaje,
Todos esos factores nos van sumando dentro del exposoma de causas en el acné femenino del adulto, para tenerlos en cuenta a la hora de hacerle la historia clínica a este tipo de paciente. Y vamos a hablar, ¿cuál es el porcentaje que hay de mujer con este tipo de acné? Se sabe que va desde el 15 al 50%. Esto es muy variable dentro de la literatura, pero lo que yo quiero que recuerden es, ustedes van a tener el pico más grande de acné dentro de los 25 o 30 años, que es casi más del 70%. Y miren después, de los 30 años baja al 16,7%, 36 a 40 a 10%, y después de los, digamos, ya la mujer perimenopáusica y menopáusica, mucho más bajo. Entonces recuerden que, y eso se ve en el consultorio, yo creo que todos, si nos ponemos a hablar, estamos todos de acuerdo con este gráfico. ¿Y cómo es este tipo de acné en esta etapa? Vamos a encontrar, miren, la mayoría vamos a encontrar pacientes con un acné leve, de leve a moderado. Miren, tenemos leve casi el 62%, 28% moderado. Y muy poquito vamos a tener con un acné severo. Sabemos todos cómo es el acné del adolescente, que prácticamente está en la región T, toda la cara. En cambio, el acné en la mujer adulta predomina más, como dijimos, en el tercio inferior, generando esta típica U. Pero es importante conocer que, ¿se acuerdan que les conté que tenemos el acné persistente y el acné tardío? Bueno, dentro del acné persistente, este es un estudio muy lindo que hizo la doctora Dreno, lo que nos muestra es que las pacientes con el acné persistente que vienen ya con su acné de la adolescencia tienen el acné muy similar al acné del adolescente. En cambio, el acné tardío es el acné más parecido al que le estoy diciendo, más del tercio inferior para abajo, que compromete la zona de mentón, mejillas, lo que es la parte submaxilar y cuello. Y recordemos, como dice acá, lo mismo, entre los 20 y 40, pero siempre la zona grande es 25 a 30 años para que ustedes recuerden. Tenemos que saber cómo se clasifica clínicamente. Vamos a tener lesiones inflamatorias que corresponden al 58%, las pápulas, pústulas, nódulos, formación de cicatrices. Tenemos la seborrea no siempre presente y después tenemos el que es retencional, que sí están con los comedones abiertos, cerrados y microquistes, y este sí se asocia con aumento de la seborrea. Y es importante reconocer, como muestro ahí, esta clasificación que es la que se utiliza para este tipo de acné, que se llama AFAST. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que tiene diferente con la clasificación del acné del adolescente? Tenemos la típica clasificación del acné y después tenemos el score 2. Y el score 2 es de lo que toma la zona submandibular, como muestran las fotos, para abajo. Entonces, porque es característico en este tipo de acné. Entonces tenemos que evaluar las dos zonas para diagnosticar qué tipo de severidad va a tener mi paciente. Porque podemos tener un score grado 1 en cara, pero un score grado 3 en región submandibular. ¿Y cómo lo vamos a tratar? Con el score más alto que presente mi paciente. Esto es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Este es un estudio epidemiológico en donde nos muestra cuáles son estas características que vamos a encontrar frecuentemente. Esta es una paciente del consultorio, muy típica con acné femenino del adulto. ¿Y qué dejan? Miren, casi un 50% hiperpigmentación posinflamatoria. Esto es muy frecuente de ver. Por eso hay que actuar tan rápidamente en estas pacientes para dejar la mínima o menor posible de secuelas. Cicatrices tipo ice pick. El tema de la asociación con los brotes premenstruales es muy frecuente, va de un 60 a un 70%. Es importante preguntarlo también en la historia clínica. Y tenemos siempre mucho más compromiso facial que troncal, pero también compromete el tronco. ¿En qué porcentaje? Más de un 10%. Algunos en la literatura mencionan un 10, otros hasta un 20%. Es importante tener esos conceptos. Este es un artículo muy lindo que lo escribió uno de los directores del curso, que es características tanto epidemiológicas y también el tema de la diferencia entre la mujer antes de la menopausia y después de la menopausia para que ustedes lo lean. Y acá tienen un gráfico resumiendo las características. Dentro del acné perimenopáusico, que va de los 45 años en adelante, se asocia más con un acné recurrente
Y miren, esta es una paciente del consultorio que les puse, porque es muy característico que ves, que es en la zona, bien, del mentón, mandibular, y miren, son lesiones inflamatorias. Generalmente vamos a encontrar pápulas, pústulas o nódulos. Y no es que, como dice la literatura, son leves, pero al paciente le duelen, le molesta y tienen un alto impacto en su calidad de vida. Y ahora casi me detengo. Es importante, pero muy importante, que hagamos una historia clínica completa, que nos conozcamos bien a nuestros pacientes, la edad que tiene el paciente para clasificarlo, cuándo apareció para determinar si es persistente, si es tardío, recurrente, si realizó tratamientos o no, si utilizó algún tipo de anticonceptivos, porque sabemos que es una de las causas, si toma suplementos, recordemos el whey protein, estimulando el factor de crecimiento insulinosímil, medicamentos que ahora les voy a ir contando cuáles impactan en el acné, la relación con el periodo menstrual, recordemos que es casi de un 60 a un 70% que se relaciona, y acá sí es importante, y me detengo, la posibilidad o deseo de embarazo. Eso es importante que ustedes lo consulten. Estamos frente a un grupo etario que muchas van a querer ser mamás. Y ustedes no tienen que subestimar la edad de su paciente. Me pasó con una paciente de 50 años que estaba con un acné femenino en el adulto y por supuesto que le pregunté si quería o no buscar un embarazo y ella me dijo, sí, de acá a 3 meses vamos a buscar un embarazo con mi marido. Entonces, no tengamos una mujer de 50 años, no consultarle. Toda mujer que menstrue y que esté apta para concebir, hay que consultarle si desea o no. Esto es importante, este mensaje, porque muchas veces uno da por hecho situaciones que no lo son. Y acá tenemos algunos de los medicamentos que influyen y generan acné, como los corticoides, los anticonceptivos. Cada vez más vemos pacientes medicadas con antidepresivos, recordemos que generan brotes de acné, el litio también los antiepilépticos, la aripiprazol, los inhibidores selectivos de la serotonina. Y miren esto, la vitamina B1, B6, B12, pero ¿saben qué? Muchas veces la encontramos escondida. ¿En qué preparados, por ejemplo? En preparados para caída de pelo, actualmente en preparados para lo que es la musculación, tener más resistencia en el gimnasio. Entonces, ojo, preguntar temas suplementos, porque muchas veces el paciente no sabe qué está tomando. Después, drogas citostáticas, inmunomoduladores, las drogas antituberculosis, halógenos y las terapias target, que cada vez son más. Y bueno, todos vivimos la pandemia, supimos lo que fue el acné secundario de las mascarillas, y acá tenemos la que produce el más acné, la que produce el acné femenino del adulto y la del adolescente hacia grandes rasgos. Recordemos también como diagnósticos diferencial la dermatitis perioral, también la foliculitis por estáfilo, por Demodex y por supuesto con fármacos como estuvimos hablando. No solo tenemos el COVID, recordemos que tenemos odontólogos que siguen usando mucho las mascarillas, gente que trabaja en lo que es comedores y servicio alimenticio, enfermeros, entonces recordemos también este tipo de acné como diagnóstico diferencial. Y qué importante saber el impacto tan grande que tiene el acné femenino en el adulto. ¿Saben que es mucho mayor el impacto psicosocial que genera el acné en una mujer grande que en un adolescente? Y saben que hay un estudio que dice que cuando compromete la zona facial tiene un impacto, pero cuando compromete la zona facial y el tronco aún tiene un impacto mayor en la calidad de vida de nuestros pacientes. Y saben que se asocia a dos entidades psiquiátricas, la depresión y la ansiedad. Esto es importante para tenerlo en cuenta, porque otro diagnóstico diferencial también es el trastorno obsesivo compulsivo en este tipo de pacientes. Y acá tenemos un montón de mujeres con acné femenino del adulto. ¿Y a quién le vamos a pedir un laboratorio de sangre? ¿A todas? ¿A ninguna? ¿A algunas? Bueno, es importante recordar que no es que le pedimos a todas un estudio hormonal. No, el concepto es acné más un signo de hiperandrogenismo. Pero hay un signo de hiperandrogenismo que si no lo buscamos no lo vamos a encontrar. ¿Y cuál es? ¿Cuál piensan que puede ser que no lo encontremos si nosotros no lo buscamos o no lo interrogamos en la historia clínica? Y miren,
es el hirsutismo. ¿Por qué? Porque actualmente sabemos que la mayoría de las chicas entre los 12 y 13 años ya empiezan con la depilación láser. Entonces, ese signo lo podemos llegar a perder si no lo averiguamos por historia clínica. Entonces, ¿a quién le pedimos el laboratorio de sangre? Que esto es muy importante para su práctica médica de todos los días. A una paciente que tiene acné más alguno de estos signos de hiperandrogenismo: hirsutismo, alteraciones menstruales, alopecia, hiperseborrea, infertilidad, pubertad precoz, síndrome metabólico, virilización. ¿Cuál es el más frecuente que yo veo en el consultorio? Y que seguro que todos ustedes estarán de acuerdo, son las alteraciones menstruales. Y en segundo lugar, la hiperseborrea. ¿Y qué vamos a solicitarle? Vamos a solicitarle todos estos estudios a mi paciente, pero qué importante es saberlos indicar. ¿En qué momento vamos a indicarlo? Entre el tercero y quinto día de menstruación. ¿Esto por qué? Porque estamos analizando la fase folicular de mi paciente y tiene que ser el estudio hacerse antes de las 8 de la mañana y en reposo por la prolactina. ¿Piden o no piden vitamina D? Yo en mi práctica médica pido vitamina D. ¿Por qué? Porque la vitamina D tiene un efecto antiinflamatorio. Lo que se ve es que los pacientes con acné tienen una hipovitaminosis y eso lo vemos muy frecuentemente en nuestra práctica clínica. ¿Y qué genera cuando nosotros suplementamos la vitamina D? Vamos a ver disminución de interleuquina 6, 8 y metaloproteína 9 y un down regulation de la interleuquina 17. Entonces yo lo pongo dentro del laboratorio de sangre solicitándolo. Esto me parece muy interesante, es ver qué encontramos en la analítica de estas pacientes. La verdad que muchas veces vamos a encontrar pacientes con signos de hiperandrogenismo, pero la mayoría de las veces los laboratorios van a venir normal. ¿Qué porcentaje a grandes rasgos? Es entre un 80-70% que va a venir normal y un 20-30% que puede llegar a venir alterado. ¿Qué se vio? 135 pacientes de más de 25 años, se analizaron en total 120 muestras, dos grupos, acné persistente y acné tardío, mayor asociación de hiperandrogenismo con acné persistente y troncal. 72% clínica de hiperandrogenismo y solo el 18% tenía una afección hormonal en la analítica. Perdón, voy a tomar un poco de agua. Entonces, dentro de la analítica, ¿qué encontramos? Primero, que estaba más relacionada con el acné persistente, solo un 18% tenía una alteración, y que encontrábamos la 17-hidroxiprogesterona. Eso en general yo también lo encuentro en el consultorio. Y dentro de las alteraciones, ¿con qué síndrome se asocia? Con el síndrome de ovárico metabólico poliendrócrino. Sabemos que la revista Lancet sacó el artículo con la nueva nomenclatura, mucho más apropiada para esta entidad. Entonces recordemos que vamos a encontrar quizás signos, pero muy poquitos de nuestros pacientes van a venir positivos en nuestro laboratorio. Y otra cosa que me pareció muy interesante, que siempre me pregunté si las mujeres con acné del adulto tenían el mismo tipo de bacteria que el adolescente. ¿Qué Cutinobacterium agnes tenía? Y se hizo un estudio del 2014 al 2017 con 100 muestras, dos grupos, adolescentes y adultas mujeres, y ambos grupos presentaban la misma resistencia. Y miren, ¿cuál era el C. acnes más frecuente? Es el 1:1, tanto en la mujer adulta como en la mujer adolescente. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia no está dada por factores microbianos, está dada por factores exposómicos, factores ambientales, factores hormonales y factores de la inmunidad innata. Eso es lo que lo hace diferente. La bacteria es la misma, pero lo que hace diferente son los factores externos. Y acá tenemos la fisiopatología, que todos la conocemos, en donde tenemos inflamación, hiperqueratinización, el C. agnes y la producción excesiva de sebo, que cada vez se está estudiando más y más conocimiento y cada vez vamos a tener más fármacos haciendo target en esta zona. Y por supuesto, todos estos factores que van a impactar en general el acné femenino del adulto. Y ahora vamos a empezar a hablar de
cuál es el tratamiento indicado para este tipo de pacientes. Pero como todo, siempre vamos a preguntar si desea o no desea quedar embarazada nuestra paciente. Y vamos a empezar por los tratamientos tópicos y yo le voy a contar todas las novedades que hay actualmente a nivel de tratamientos tópicos. Vamos a empezar con actuando a nivel de los andrógenos y de la inflamación con la clascoterona y después vamos a seguir comentando los diferentes fármacos. Entonces, clascoterona al 1% es un fármaco actualmente muy utilizado. Lo que tiene de ventaja frente a lo que es la espironolactona bioral es que no tiene prácticamente absorción vía sistémica, por eso también se le puede dar en el sexo masculino. A partir de los 12 años se puede utilizar 2 veces por día también. Y vamos a generar al actuar entre la testosterona y dihidrotestosterona, la dihidrotestosterona no va a actuar a nivel de receptor porque va a haber menos cantidad del receptor androgénico. La FDA aprobó la clascoterona, la espironolactona tópica y la flutamida no están aprobadas por la FDA actualmente. No hay estudios suficientes y grandes a pesar de que son eficaces. Y esto es algo nuevo, es un artículo que salió, que es la combinación de la isotretinoína con clascoterona. Sabemos actualmente que cuando utilizamos isotretinoína podemos utilizarla con ácidos retinoicos, trifarotene, adapaleno, tazaroteno, pero muchas veces generan muchas irritaciones, eczemas de contacto, porque ya tenemos una medicación que está alterando la barrera cutánea. Lo que se vio con la clascoterona es que tiene mayor compliance, no genera irritación, entonces sería una buena opción y más para este tipo de pacientes que tenemos, que es el acné femenino del adulto. Esto es un estudio chiquitito, tenemos que ver estudios con un N más grande, no tiene una P tan significativa, pero bueno, los resultados fueron positivos por verse, ¿no? Y cada uno evaluarlo en su práctica clínica. ¿Qué otra cosa nueva hay? Es la aminociclina tópica al 4%. Esto no genera una absorción sistémica, entonces tenemos menor afección de nuestra microbiota. Y lo importante es utilizarla siempre de noche porque deja las pieles amarillas y por supuesto siempre un factor de protección solar porque genera una fotosensibilidad de día. Aparte de esto, hay algo más nuevo todavía que es unirse, que es un trabajo que está ya en fase 2, que ya por haber tenido buenos resultados va a pasar a fase 3, que es unir la aminociclina, se le baja un porcentaje al 3% y se la une con el adapaleno al 0,3. Dio muy buenos resultados en el acné moderado a severo. Todavía no está en mercado, por supuesto, lo más probable es que pase ya a fase 3. Después tenemos esta triple combinación de clindamicina, adapalene y peróxido de benzoilo con muy buenos resultados en el acné moderado a severo. Y esto me gusta mucho para lo que es tratar la hiperqueratinización, que son los ácidos retinoicos. Y este es un ácido retinoico de cuarta generación, que es el trifaroteno, que felizmente lo tenemos en Argentina desde el 2024, que lo importante es que es un agonista que se une al receptor gamma y no al X. ¿Y eso qué hace? Que tenga mucho menos efectos adversos. Y la verdad que es muy bueno porque actúa a nivel de la hiperpigmentación postinflamatoria. La verdad que es uno de los únicos fármacos que se ha actuado a nivel de lo que es y aprobado para lo que es tronco, las lesiones en tronco. Y lo que me gusta mucho porque también tiene acción a nivel de las metaloproteinasas. Y estamos frente a un grupo que muchas veces quiere tener un efecto anti-age. Entonces esta sería una molécula en donde actuamos a nivel de la hiperqueratinización, a nivel de la hiperpigmentación y como un anti-age. Entonces, para este tipo de pacientes me parece que es un ácido retinoico piola. Y acá tenemos un estudio a las 24 semanas, cómo disminuye la hiperpigmentación posinflamatoria. Y acá les muestro una paciente del consultorio. Este es el día 0. Esta paciente recibió espironolactona bioral 100 miligramos más trifarotene y por supuesto siempre los cuidados de skincare con su limpiador, humectante y protector solar. Eso como base en todos los pacientes. Y el trifaroteno, que siempre yo lo empiezo, piensen que tenemos pacientes con pieles muy sensibles. Muchas veces arranco con una vez por semana y después lentamente voy escalonando el uso del trifaroteno. Pero miren la calidad de la piel de la paciente, la hiperpigmentación, cómo mejoró y el efecto anti-age que le muestro.
Y acá tenemos las guías de la revista Blue sobre la hiperpigmentación postinflamatoria en el acné. Esta es otra molécula que también está en investigación, que es unir el adapaleno con la vitamina C, que me parece piola la idea. Y después, tenemos acá el acné femenino del adulto versus el del adolescente. Lo importante destacar que el acné femenino del adulto estamos frente a una paciente con una piel sensible, que tarda mucho más en responder que un adolescente. No serían aptos los antibióticos, salvo que los combinemos con anticonceptivos o con una espironolactona, con un antiandrógeno. Y es importante recordar que son pacientes que buscan respuestas rápidas. Entonces hay que explicar que en este tipo de pacientes las respuestas van a llevar un tiempo más lento que en un adolescente. ¿Qué hay de nuevo a nivel de vía oral, a nivel de antibióticos? Están la sarecicline, que es una tetraciclina de tercera generación. Que lo que sería y lo que tendría para destacar es que sería un poco mucho más gentil con la microbiota con respecto a las otras tetraciclinas, como una opción para que ustedes conozcan de lo que hay nuevo en antibióticos. Y ahora sí vamos a la parte hormonal de la mujer con acné del adulto. Este es un trabajo muy lindo porque está muy apuntado a nosotros los dermatólogos, entonces es un update que se los recomiendo que lo lean. ¿Qué tenemos que saber? ¿Qué anticonceptivos nuestros pacientes no pueden recibir? Ni de primera ni de segunda generación, porque son androgénicos. Nuestros pacientes tienen que recibir anticonceptivos de tercera y cuarta generación que son antiandrogénicos. Los más efectivos para el acné son el acetato de ciproterona y la drosperinona. Y acá tenemos una lista de opciones también de anticonceptivos con efecto antiandrogénico. Actualmente sabemos que una paciente que vamos a indicarle un anticonceptivo o nosotros los dermatólogos o el ginecólogo, después me contarán qué hace cada uno en su práctica clínica, es el primer día de menstruación y si es una mujer sana, sin ninguna contraindicación para el uso de anticonceptivos, lo puede empezar a tomar sin laboratorio de sangre y sin un examen de PAP ni de colpo. No era como antes que uno tenía que se pedían esos datos. Ahora no, si es una mujer sin ningún dato, sin ningún signo de hiperandrogenismo, sin ningún problema de salud, se podría empezar a indicar desde el primer día sin ningún estudio en particular. Eso es importante tenerlo en cuenta, que esas son las nuevas guías. Y esto es importante que lo conozcan. En Argentina, y creo que seguro que en varias partes de Latinoamérica y España también, se utiliza el levonorgestrel. Acá nosotros el nombre comercial es Mirena. Este es un estudio de 1.224 mujeres y lo que querían evaluar era si había una asociación con el hirsutismo, la alopecia androgenética, el acné y la rosácea. Y el único que tuvo una P significativa fue el acné. Y miren lo que ustedes van a ver a lo largo del tiempo, es que las mujeres entre los 19 y 29 años, miren el número que da, altísimo. Después empieza a bajar lentamente y después de los 40 años empieza a bajar el número mucho más absoluto. Pero entonces tenemos que saber que entre los 20 y los 40 es una población muy vulnerable si utilizamos un levonorgestrel. ¿Qué pacientes tendríamos que tener precaución? Y también comentárselos a los ginecólogos. Paciente que recibió tratamiento con isotretinoína, paciente con antecedentes de acné, sería un paciente que no estaría indicado utilizar el DIU con levonorgestrel. No me canso de ver pacientes en el consultorio que luego de la aplicación aparecen con un acné y muchas veces no es un acné ni leve ni moderado, muchas veces aparecen de golpe con un acné severo provocado por este andrógeno. Y acá tenemos una paciente del consultorio que ella se le habían colocado el Mirena con 45 años, por suerte lo pudimos resolver con tratamiento tópico, pero acá tenemos otra paciente del consultorio que tuvimos que sacar el DIU porque a pesar de ponerle espironolactona bioral y tratamiento tópico no mejoraba. Esas son las opciones. Cuando tenemos este problema se le da
espironolactona bioral, esa sería la indicación, más el tratamiento tópico, pero van a ver que algunas pacientes, a pesar de hacer el tratamiento con este antiandrógeno, no mejoran y tienen que pedirle al ginecólogo que le retire el DIU. Esta es una aplicación, es una app para que tengan todo lo que necesiten sobre anticonceptivos. Es piola porque está actualizada y una de las dudas que puede llegar a tener las pueden consultar en esta app. Y ahora sí vamos a pasar a la espironolactona, que para mí es una droga que me encanta, lo utilizo un montón en el consultorio con muy buenos resultados. Lástima que todavía la FDA no la ha aprobado, está off-label, pero la verdad con excelentes resultados ya hace muchos, pero muchos años. Lo que podemos saber es que la espironolactona, ¿de dónde viene? Es un diurético, es un ahorrador de potasio, que va a actuar inhibiendo el receptor androgénico y va a hacer que la testosterona no pasa a dihidrotestosterona y no se une en el receptor de la glándula sebácea o del folículo piloso. Realmente es una droga muy buena para este tipo de pacientes. Actúa tanto en la cara, en el tórax anterior y en el posterior, con muy buenos resultados. Estos son un montón de estudios. Y acá es un estudio donde eran pacientes que no habían tenido resultado con isotretinoína y después de haber utilizado la espironolactona, ahí recién obtuvieron el clearance de su acné. Es importante que ustedes sepan que la espironolactona tiene mucha más eficacia cuando se combina con anticonceptivos de tercera y cuarta generación. ¿Por qué? Porque ahí disminuimos los efectos adversos. Y uno de los efectos adversos más frecuentemente visto en todos los estudios y uno en la práctica clínica son las irregularidades menstruales. Entonces, por eso, cuando uno lo combina con anticonceptivos, realmente hacemos un sinergismo y evitamos este efecto adverso que es uno de los más frecuentes con el uso de la espironolactona. Este es el estudio, se los pongo, más grande, con el N más grande, con espironolactona. Del 2008 al 2019. Lo que se presentó es un aclaramiento completo en 75,5% en cara, 84% en tronco anterior y 80,2% en tronco posterior. Y como les dije, el efecto adverso son las irregularidades menstruales. Y miren, esto es importante. El azul es el aclaramiento del acné. Y miren, a los 6 meses, como cada vez más tenemos, es una droga a largo plazo. Por eso es importante la conversación al principio con nuestros pacientes de que va a ser una medicación que va a tardar. Por eso a veces, si la paciente está muy inflamada o con muchas lesiones, a veces sí podemos cabalgar con un antibiótico 1 o 2 meses hasta que la espironolactona, que recuerda la espironolactona, vamos a empezar a ver resultados entre el tercero y cuarto mes. Y la mejoría absoluta más es a partir del sexto mes. Entonces quizás ahí 1 o 2 meses bajamos la inflamación, que es lo que ocurre con el antibiótico, y lo mantenemos y lo sostenemos después con la espironolactona. Y vieron que pongo acá abajo la importancia de no empezar con dosis bajas. Recuerden que lo mínimo que tenemos que utilizar es 50 miligramos. Menos de eso no tiene ninguna acción. Es de 50 en adelante. Y lo que dice este estudio es de empezar con 100 miligramos, no 50. Pero como yo siempre digo, nosotros tenemos que evaluar el paciente que tenemos enfrente, qué tipo de susceptibilidad tiene, y ahí vamos a evaluar la dosis con la que queremos empezar con nuestro paciente. Acá tenemos otro estudio con un aclaramiento del 71 al 94%. Este es un estudio hace poquito que publicó la doctora Adrenó, en donde por primera vez se compara la doxiciclina 100 miligramos versus la espironolactona. Y lo que muestran, por supuesto, sabemos que al principio vamos a tener una mejoría ¿con qué? Con los antibióticos, los primeros meses, ¿no? Pero después miren, ya al cuarto mes, esto es el azul que es la espironolactona, ya vemos la amplia mejoría que genera la espironolactona. Y miren al sexto mes, como está marcada la flecha, y bueno, cuanto más tiempo pasa, mejores resultados tenemos con la espironolactona. Y acá es un trabajo en donde nos está mostrando la gran eficacia y el uso de espironolactona versus doxiciclina, que ya tenemos que empezar a dejar de utilizar los antibióticos y empezar a utilizar este tipo de drogas mucho más eficaces y con menores efectos adversos a nivel de nuestra microbiota. ¿Qué efectos adversos presenta la espironolactona? Recordemos primer ítem, que eso tienen que grabárselo, es dosis dependiente.
A mí realmente en mi práctica clínica, yo con 100 miligramos mis pacientes andan muy bien. No necesito utilizar dosis de 200 miligramos, que es la dosis máxima. Realmente con 100 andan muy bien. Sabemos que es un diurético, entonces nuestro paciente que va a hacer más diuresis, 29%, irregularidades menstruales en el 22%. Después va a haber como todo antiandrógeno, tensión y sensibilidad mamaria, aumento mamario, ginecomastia y disminución de la libido en los hombres. Por eso está contraindicado la espironolactona en el acné masculino bioral. Dolor de cabeza, fatiga, mareos, aumento de peso e hipercalemia. Y ahora vamos a charlar un poquito de la hipercalemia, que a veces genera mucha duda. Pasamos entonces a la hipercalemia. ¿Hay o no que pedir un ionograma antes de empezar con la espironolactona? Depende de qué paciente estemos tratando. Este es un estudio retrospectivo de 18 a 45 años con 974 mujeres con diagnóstico de acné tomando espironolactona versus 1.165 de mujeres tomando o no espironolactona. Los resultados fueron la hipercalemia 0.72 en la población tomando acné, tomando espironolactona con acné, e hipercalemia población común, 0,76. Entonces, lo que se vio es que en las mujeres sanas y jóvenes no es necesario pedirle el ionograma, ya que la que tenga una hipercalemia va a ser muy leve, que resuelve sola, sin ningún tratamiento. Pero entonces, ¿a quién le tenemos que pedir el ionograma antes de empezar? Serían mujeres de más de 45 años. ¿Por qué 45 años el corte? Porque se cree que a partir de esa edad el funcionamiento del riñón empieza a enlentecer. ¿Por qué? Por el envejecimiento propio de los órganos internos. Eso por un lado. Y ahora les voy a contar cómo sería el monitoreo de una paciente con espironolactona que requiera una mujer de 45 años o que tenga algún factor como estos. ¿A quiénes le voy a pedir el monitoreo? Entonces, pacientes mayores, ¿de cuánto? 45. Enfermedad renal o cardíaca, enfermedad hepática, dosis altas de espironolactona, 200 miligramos, pacientes bajo tratamiento como indometacina, inhibidores de la ECA, antagonistas de la angiotensina 2, suplementos de potasio, la utilización de trimetroprima sulfametoxazol, sustitutivos de la sol. Pregunten estas cosas, porque hay mucha gente que consume agua de coco, esto por supuesto en exceso, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos el monitoreo? La verdad que no hay mucho escrito, no hay mucho en la literatura, y los que más expertos son los cardiólogos, que lo utilizan como diurético y antihipertensivo. Entonces, ¿cómo sería? Antes de empezar, le pedimos un laboratorio con ionograma, a la semana, que son los 7 días, y luego se le pide al mes. Si está todo ok, después un ionograma cada 3 meses. Así sería cómo se hace el monitoreo de potasio en un paciente tomando espironolactona con todas estas indicaciones, ¿no? Y esto es importante, esto fue súper debatido por muchos años y ahora ya hace tiempo que cada vez más artículos, este es uno de los más nuevos, en donde no hay un aumento ni una asociación de riesgo de cáncer de mama o malignidades ginecológicas. Está bien, en pacientes expuestas con espironolactona. Este es importante, este concepto, porque también una paciente que tiene antecedentes o que tuvo un cáncer ginecológico podría recibir espironolactona tranquilamente. Y acá es una paciente, estas son las típicas fotos que les van a mostrar sus pacientes. Es una paciente de 45 años, bien en la región del mentón, bien inflamado, y miren al año ya sin lesiones la paciente, impecable, ni una lesión activa. Por supuesto también con tratamientos tópicos, ¿no? Esta es otra paciente de 25 años, al año, la respuesta. Con ella utilicé también a nivel tópico trifaroteno. Esta también, una paciente con todos están con espironolactona al 100 miligramos. Miren la calidad de la piel también. ¿Y qué más tenemos para ofrecerle, aparte del tratamiento hormonal con anticonceptivos, aparte de la espironolactona? Tenemos la isotretinoína. Pero en este grupo de pacientes, recordemos que tiene piel sensible. Acá me gusta utilizar dosis bajas, 0,3 a 0,5, y me tiro más por un 0,3 muchas veces, porque es la forma que la paciente se adapta y tiene mejor compliance. No me gusta utilizar dosis intermitentes o alternas, me gusta todos los días el tema de la isotretinoína porque es cuando mejor eficacia tiene la droga, darla todos los días.
Y ¿qué es importante? Me gusta utilizar antihistamínicos, la levoceticine, para disminuir los brotes del primer mes. Y muchas veces hay muchas pacientes que tienen prurito y es bueno utilizar este antihistamínico para evitar esos brotes. Y también todo lo que son los efectos mucocutáneos, utilizar el omega 3 para el cuidado y fortalecimiento de la barrera cutánea. Utilizo en general 1 gramo por día después de la cena. Y esto es muy interesante, que les voy a contar. Con la isotretinoína hay estudios actualmente en donde incluyen al ácido tranexámico bioral, una dosis de 250 miligramos cada 12. ¿Y qué tiene el tranexámico para meterse dentro del acné? Porque lo sabemos y lo conocemos ampliamente para el melasma. Sabemos actualmente que hay unos biomarcadores que a los 3 meses disminuyen, que son los neutrófilos y los monocitos. Y eso van a generar este efecto antiinflamatorio, que es clave en este tipo de pacientes, la hiperpigmentación postinflamatoria y la mejoría de la barrera cutánea. Esos fueron los aspectos que se vio en este estudio. Entonces hay que evaluarlo. Esto es un estudio chiquitito, como pueden ver, pacientes con el uso de tranexámico y isotretinoína 33 y los controles 27. Se empiezan a ver nuevas moléculas en combinación con la isotretinoína, para que lo tengan en cuenta, y más quizás para este tipo de pacientes con acné femenino del adulto, que tienen tanto esa hiperpigmentación posinflamatoria. Por eso me parece que quizás sea clave para este tipo de grupo de pacientes. Bueno, acá tenemos una paciente también con acné femenino del adulto, en donde fue isotretinoína más trifaroteno. Y acá estamos hablando de las cicatrices, que es lo que no queremos. El efecto adverso del acné es la cicatriz, que es lo que nadie quiere que sus pacientes tengan. Y lo que se vio, que estas mujeres que llegaban con el acné femenino adulto, ¿qué era lo que pasaba? ¿Por qué llegan quizás con cicatrices? Pues miren, muchas veces el tratamiento de inicio había sido 5 años después de haber tenido, de empezar con su acné, tarde. Y miren esto, mucho uso de antibióticos, poco uso de isotretinoína y poco uso de retinoides tópicos, que sabemos que es la base angular del acné. Entonces, a tenerlo en cuenta y destacar la importancia del tratamiento temprano con retinoides tópicos e isotretinoína cuando tenemos a nuestro paciente para evitar secuelas en la mujer adulta. Y ahora vamos a hablar de un tema que está muy popularizado, que son los agonistas GLP-1, porque vamos a tener pacientes obesas o con sobrepeso que nos van a interconsultar si pueden o no recibir estos agonistas, porque se sabe actualmente, y en muchas publicaciones, que el tema de los brotes de acné. Pero estos brotes de acné es importante entender cómo es. ¿Es por la droga per se? No. Estos brotes de acné son por el descenso abrupto que a veces generan en estos pacientes, que eso presentan cambios hormonales que estimulan a la formación del acné. ¿Estimulando qué? ¿Qué factor importante? El factor de crecimiento insulinosímil. Entonces, ¿cuál es la recomendación si una paciente obesa y con acné tiene que empezar un GLP-1? Es importante que empiece lentamente el descenso para evitar estos estímulos a nivel del factor de crecimiento insulinosímil y evitar estos brotes de acné. Pero sí pueden utilizarlo tranquilamente en pacientes obesas y con acné. Por supuesto, para mí el tema de los tratamientos, complementarlos con luces, láseres, es muy importante. ¿Y qué tenemos? A mí me gusta mucho el dye láser para lo que son las máculas eritematosas del acné, porque genera una termolisis de los vasos. Después tenemos el Healight, que es una luz especial, que es un láser de baja intensidad, algunos lo llaman, son luces LED. Tenemos la luz, como mostramos acá, azul de 400 nanómetros, que actúa a nivel de la epidermis contra el C-acnes. Después tenemos la 633, que actúa más en la dermis. Y después tenemos una combinación de 830, muy linda para lo que es el edema y para lo que son las cicatrices. ¿Qué otra cosa también está aprobada por la FDA? Es el 1064, 533 y 585. Y este es un láser, es uno de los últimos, que es el 1726. Este es un láser
que en Argentina no lo tenemos, pero es un láser no ablativo con infrarrojo que genera, y el mecanismo de acción es termolisis a nivel de la glándula sebácea. Y la indicación sería a nivel del acné, de moderado a severo. Les muestro un caso de una paciente en la cual recibió espironolactona 100 miligramos y realizamos el dye láser y miren la gran mejoría de esta paciente. Y quiero que miren un detalle. Si miran y son observadores, esta paciente, aparte de su acné, tenía una rosácea. Y miren con el dye láser cómo mejora también su rosácea, aparte de sus máculas eritematosas, que esas después van a ser cicatrices de acné si no las tratamos a tiempo. Y miren qué bien acá, lo mismo, y miren su nariz y acá. Hay que utilizar, en este tipo de pacientes, hay que utilizar múltiples terapéuticas, tópicas, vía oral y con lúceres, láseres, peelings. ¿Es importante o no importante en estos pacientes utilizar el mantenimiento? Por supuesto. ¿Qué me gusta usar? Me gusta usar el ácido glicólico, me gusta usar los ácidos retinoicos, como les mostré, el trifaroteno, y me gusta mucho también el adepaleno al 0,3. Y es importante que nuestros pacientes, cuando terminan el tratamiento, sigan con su mantenimiento tópico. Y no quiero dejar de mencionar los factores del exposoma que agravan el acné, comentárselos a nuestros pacientes, hacer una historia clínica completa y empezar a trabajar sobre cada uno de ellos para que nuestros pacientes empiecen a actuar en cada uno de estos factores. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Giselle. Un gusto que me incorporé un poquito más tarde. Hola a todos. ¿Cómo andas, Moni? Bien, bien, bien. Dejo de compartir, Bueno, ¿no? Pará, dejo de compartir dale, pantalla. Dale. Dejo de dale. compartir. Ahí estamos. Aquí me pongo Así, ahí. si Ahí quieren, estamos. Ahí arrancamos estamos. con algunas preguntas que nos hicieron, que te están haciendo. Una es Perfecto. relación a lo que comentaste de estos sistemas intrauterinos asociados al levonorgestrel, Sí. que se ha visto, se ha observado el empeoramiento del acné en contexto de estos pacientes, de estas pacientes, y pregunta si también lo has visto con otro tipo de anticoncepción, como el uso de implantes subdérmicos. Y en ese caso, ¿qué les sugerirías hacer si les indicas retirarlos o no? Sí, no, yo en general lo que hacemos es darle una posibilidad, porque muchas veces es bastante cruento el tema de ponerse el DIU, todo. Entonces, en general yo intento darles espironolactona, depende de qué acné, ¿no? Si es muy leve, todo empezamos con tópico, como les mostré a algunos pacientitos que respondía y el que no. Y el que no responde, sí le doy espironolactona. La espironolactona lleva un tiempito, si vemos que a los 6 meses con la espironolactona no vamos ni para adelante ni para atrás, hay que retirarlo y sigo con la espironolactona. Lo que me pasó es que después, muchas veces algunos puedo resolverlo y a otros no resuelven, ¿eh? Tengo que sacar el DIU y recién ahí empieza a calmar el acné. Y después nada, no tienen nada, se quedan en cero. Sí, sí, la verdad que también Es un tema seguramente como que hay que hablar son Hmm. sí, acnés muy persistentes que quizás en mi caso me ocurrió que no son casos severos, pero realmente persistente y aún con la espironolactona no, muchos mejoran, pero en algunos casos En también algunos casos los tenés que el, retirar, sí. el tema es que la paciente quiera hacerlo, ¿no? Ahí Sí, a se veces mide el mismo paciente riesgo-beneficio llega para... Claro, sí, a veces cuando ya el paciente cuando no aguanta, cuando el acné ya se pone como importante y hace de todo y no mejora, ellos mismos les piden y van con nota mía y todos después resuelven, porque el foco está ahí. Y los ginecólogos le dicen no, porque es localizado y no, pero no es así. No es así, genera un estímulo. y, Y hay varias preguntas, bueno, hay muchas preguntas, Sí, sí, pero sí. para resumir, hay algunas Mm, preguntas sobre el tratamiento de la espironolactona. sí, A ver, para entender qué esquema solés utilizar, cuánto tiempo, meses, años, cómo lo vamos. indicás, Mm. y si lo usás como mantenimiento, o Bueno, si preferís una sola dosis a la mañana o lo dividís. no.
No, el espironolactona es importante, esto sí es importante. El espironolactona se da después de cenar. Recuerden que es una droga que necesita alimento para la absorción, si no perdemos la biodisponibilidad del medicamento. Entonces, sí o sí se toma. Yo en general lo doy después de cenar, o si la paciente no quiere, puede ser después del almuerzo, pero en una comida importante. Y es una sola toma, porque las dosis vienen, los comprimidos vienen de 50, de 100, así vienen los comprimidos. Entonces vos le das. Yo en general, en la mayoría de los pacientes empiezo con 100 miligramos, salvo alguno que lo vea como medio especial por el tema de la menstruación, con las irregularidades, todo, que tenga un poco de miedo, empiezo si no con 50, pero si no con 100 miligramos se empieza perfecto. El tema de la hipotensión, que es como el gran monstruo, miedo que tienen a veces los pacientes, por lo que leen en la cajita, realmente no tuve nunca ningún caso de hipotensión. Sí tenés el tema de las irregularidades menstruales y el tema de la diuresis, que van a ser más pis, eso es normal. Después, entonces la dosis, para que ustedes sepan eso, yo no utilizo realmente dosis de 200 miligramos, no utilicé en ninguno, no tuve, porque realmente que la respuesta para el acné estamos hablando, ¿no? Con 100 miligramos anda muy, pero muy bien. Y el tiempo, chicos, no, yo mostré la curva. Recién empieza a actuar entre 3 a 4 meses, cuando empezás a ver el efecto. A los 6 meses te empezás a ver aclaramiento. Mínimo un año. Por eso es importante conversar con nuestra paciente, porque no va a ser un tratamiento de un antibiótico que le vas a decir máximo 3 meses. Es un medicamento, ni la isotretinoína, que quizás promedio 6, 7 meses. Acá es un tratamiento que lo vas a prolongar mínimo un año. Y para vos retirar la espironolactona tenés que no tener más brotes de acné y por lo menos estar varios meses con una paciente estable. Después yo lo que hago es disminuir la dosis y después recién ahí se retira. Pero tengo pacientes, por ejemplo, de más de 2 años, 2 años y medio, perfecto. Sin ningún problema, no hay que tener miedo. Bien. Y hay otras preguntas. Preguntaban con respecto, bueno, este es un estudio de investigación que se hizo Sí, sí, sí. recientemente y que mostraste el uso de ¿Cuál? isotretinoína en conjunto con ácido Sí. ácido tranexámico y preguntaban qué dosis La dosis es utilizar 250 cada 12. en 12 horas. Eso Bien. sí se toma cada 12. Por la Y biodisponibilidad, recuerde la biodisponibilidad del tranexámico, que necesita ser tomado en cada 12 horas. Después hay otra pregunta con respecto a si tenés algún tipo de experiencia con flutamida en alguna paciente que no haya respondido a espironolactona a pesar del tratamiento tópico y cambios de hábitos. Flutamida, la verdad que yo no le indico, utilizo la espironolactona. Y muchas veces si no le combino anticonceptivos. Y dentro de los anticonceptivos, a mí los que más me gustan son los que tienen drospirenona. Recuerden que la drospirenona, al ser un antiandrógeno, sería un equivalente a 25 miligramos de espironolactona. Entonces vos estás con la espironolactona teniendo como 125 cuando lo unís con drospirenona. Eso es importante también saberlo. Sí, había una pregunta con respecto a el uso de concomitante de anticonceptivos con la Sí, espironolactona. eso es lo mejor. Pero bueno, y más allá de eso, obviamente por posibilidades digamos, de que sí, la paciente no Sí, debería quedar embarazada tomándolo. el Claro. efecto, sí, eso ya sabemos y eso se lo tenemos que decir. Y después es la responsabilidad del paciente si quiere o no tomar anticonceptivos, pero sí. Y ahora que está de moda el uso no de moda, A digamos, ver. desde que salió, no es que esté de moda, pero cada vez más pacientes vemos que en vez de anticonceptivos orales combinados, utilizan, por ejemplo, en forma aislada la drospirenona. Entonces, vos que revisaste el tema, ¿sí? Sí. ¿Tenemos estudios que nos digan que la drospirenona en forma aislada mejora el acné o todavía... ¿Aislada en qué nos falta? sentido? ¿Que tomando solo drospirinona decís? Claro, sin etilestradiol. Sin el etinilestradiol. Y ahí estás tomando nada más que 25 miligramos de espironolactona. Vas Claro. a tener, Por ahora, es como, mirá mi por ahora nometoc. no,
Claro, por ahora no tenemos demasiada No, a mí información, sí me gusta pero utilizarla, pero sabemos con... que mal no hace, digamos, No, claro. no, no, buenísimo. Al A mí me contrario, gusta le la puede dar drospilinona. un... No, la drospilinona en un paciente que quizás tiene muy leve y toma y quiere tener un anticonceptivo, tiene Sí, acné, le das un absolutamente, sí, sí. tópico más eso, está perfecto. Es una buena opción. Y acá preguntan si tenés experiencia con la espironolactona tópica. Con la espironolactona tópica tengo una sola paciente, pero hecha en preparado, porque Claro, no tenemos en claro. Argentina. Bien. No es lo mismo que cuando vienen, para mí, ¿no? No es lo mismo cuando vienen ya con el laboratorio. Lo tengo en tópico, la verdad que bien, venimos bien, pero es una sola paciente, no puedo sacar conclusiones. Lo que dice a nivel de la literatura es bueno, si vos la sabés indicar a quién, cómo, cuándo y con qué medio también lo utilizás en forma de crema, ¿no? No en ungüento nunca. Bien. Acá preguntan si en algunos casos podrías usar espironolactona más isotretinoína. Sí, se puede utilizar perfectamente. Sí, 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 sí. Y se puede utilizar también espironolactona y antibióticos, como dije. Lo que a veces pasa que vos con un paciente que decís, bueno, le voy a dar espironolactona y quizás está muy brotado, como sabés que en la mayoría de nuestros pacientes van a empezar a tener acción a nivel del tercer, cuatro mes, vos lo que haces es cabalgás con un antibiótico con esa paciente que está muy desesperada y muy ansiosa para bajarle un poco su inflamación y después la seguís nada más que con espironolactona. Y ya hay un montón de estudios, entonces, y esto es como para usar menos antibióticos, para bajarle también la ansiedad a nuestro paciente, tener un mejor compliance. Eso también es una buena técnica para, al principio, ¿no? Para poder utilizarla. Bueno, bueno, me parece que ya respondieron la mayoría de las preguntas, ¿no? Eh, perdón, acá. Eh, en realidad esto es un riesgo teórico, pero bueno, preguntan si con el uso de espironolactona usás, claro, anticonceptivos, eso lo dijiste, por la posibilidad de eso justo me fui yo, no sé si lo preguntaron. Se me cortó Sí, la sí. conexión. Ah, listo, perdón. Entonces ya creo que concluimos Creo que está todo, sí. respondiendo todas las preguntas. Re Claro, sí, el interesante. tema de la nicturia preguntaron Ah, básicamente, pero Sí, 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 pero es una queja. es como también los que toman la drospilinona como anticonceptivos. Genera diuresis, pero nada que no, nada que no se pueda tolerar. No, la verdad que es bárbaro. Para este tipo de pacientes, para mí es la droga de elección. bueno, muy bien, muy claro, sí, muchísimas Bien, gracias. G, muchas Bueno, gracias. espero que les haya servido a todos acá y que lo traté de hacer lo más práctico posible para que se llevan los tips a cada uno a su casa. Y poniendo cosas nuevas que aunque no los tengamos, es importante saber, ¿no? Obvio. Muy bien. Bueno, estamos en hora, así Bueno, que gracias por todo. Bueno, Chau, un muchas chau. gusto, gracias. Gracias, chicas. Gracias. chicas.